Muy buenos días, chicos. Para la clase de hoy tenemos entonces ya que iniciar con el tema de macronutrientes y para el 6 de mayo tenemos entonces como inicio la clase de carbohidratos. Para el 8 de mayo tendríamos entonces los lípidos y la otra semana tendríamos la clase de proteínas. ¿Ya? En esta presentación tenemos entonces la primera diapositiva con las características y funciones, la segunda diapositiva con la clasificación, la tercera con monosacáridos, luego disacáridos, polisacáridos, luego el almidón, glucógeno, quitina y por último la celulosa. Termino con las conclusiones. Entonces vamos a iniciar. Los hidratos de carbono son el segundo nombre con el que se le conoce a los carbohidratos. ¿Y por qué? Bueno, estos son compuestos que químicamente tienen uniones de carbono, hidrógeno y oxígeno. También son llamados macronutrientes. ¿Por qué? Porque los utiliza el cuerpo para obtener energía o calorías. Y pues al ser macronutrientes significan que se deben obtener en la dieta diaria, pues el cuerpo no puede producirlos por sí solo. ¿Listo? Un ejemplo de ellos pues es la glucosa, y aquí puse pues la fórmula que es C6H12O6. Ya desde la vida cotidiana podríamos decir de los carbohidratos que son uno de los grupos alimenticios básicos y son importantes para llevar una vida saludable, ya que proveen al cuerpo de glucosa y esta la convierte en energía. A su vez, ¿para qué? Pues para mantener las funciones corporales y la actividad física. ¿Ya? Las fuentes más saludables de los carbohidratos pues serían los que están sin procesar. Ejemplo de estos serían granos enteros, verduras, frutas y granos. Y los menos saludables que serían el pan blanco, los pasteles, refrescos, digamos que no se encuentran de manera natural. Aquí les puse unas funciones, una de ellas sería la energética, que sería la fuente de energía. Se acumulan en forma de glucógeno en animales, en almidón en plantas, ¿ya? Otra de las funciones sería estructural. Forma de esto pues sería estructuras dando sostén. Ejemplo de esto, la pared vegetal, y ahí es donde incluye la celulosa y hace parte también pues de la membrana plasmática. La clasificación entonces tendríamos que hay carbohidratos simples, carbohidratos complejos. Dentro de los complejos entonces tenemos los disacáridos y los polisacáridos, y dentro de los simples tendríamos a los monosacáridos, y estos se van a clasificar según el grupo funcional como aldosas y cetosas. Ahorita les voy a explicar qué serían las aldosas y cetosas. Y la otra clasificación sería según el número de carbonos. Aquí serían triosas, tetrosas, pentosas y hexosas, ¿ya? Entonces vamos a empezar con los monosacáridos, ¿ya? Ejemplo de los monosacáridos sería glucosa, fructosa, galactosa. Yo creo que ustedes en algún momento han escuchado alguno de estos nombres, ¿ya? Entonces les voy a explicar básicamente qué son los monosacáridos. Esos monosacáridos son carbohidratos más sencillos, también llamados azúcares simples. Estos azúcares pueden pasar a través de la pared del tracto alimentario sin ser modificado por las enzimas digestivas. Ustedes saben que una de las enzimas que se encuentran de manera en el tracto digestivo, el primerito sería la amilosa. Entonces, la amilasa. Entonces digamos que no influiría esta para poderlos dejar pasar. La glucosa, por ejemplo, se encuentra en frutas, batatas, cebollas y otras sustancias vegetales, y es una de las sustancias que se convierten en otros carbohidratos como disacáridos y almidones gracias a enzimas digestivas. Recordemos que la glucosa se oxida para producir energía, y también pues digamos que después de ya realizar todo su proceso genera dióxido de carbono, y es el que se elimina a través del proceso de la respiración. Cosas importantes para decir sobre estos monosacáridos. Una sería que la glucosa es el azúcar en la sangre y con frecuencia se utiliza como sustancia para dar energía.
La otra, que es la fructosa, podemos decir que se encuentra en la miel y en el jugo de algunas frutas. Y de la galactosa podemos decir que es un monosacárido que se forma junto con la glucosa, pues ya con la ayuda de algunas enzimas se fraccionan en lactosa, que también es conocida como el azúcar de la leche. ¿Listo? Eso por el lado de los monosacáridos. Ahorita yo les decía que una de las clasificaciones serían por el grupo funcional, entonces estarían las aldosas y las cetosas. Entonces las aldosas es porque tienen un grupo aldehído y las cetosas serían porque tiene grupo de cetona. Recuerden que las aldehídos son los que tenían grupo carbonilo al final de la cadena, y las cetosas o cetonas pues en este caso sería el grupo carbonilo intermedio en la cadena. ¿Listo? Entonces aquí tenemos ya la clasificación según número de carbonos. Entonces miren que aquí está la triosa, tiene 3 carbonos, un ejemplo de ello el gliceraldehído, uno pues digamos que de pronto lo pueden haber escuchado. La glucosa, que sería de 6 carbonos, fructosa por ejemplo, acá está, también de 6 carbonos, pero entonces ya ustedes pueden determinar cuál sería la diferencia entre la glucosa y la fructosa, y es básicamente el grupo funcional: glucosa, grupo aldehído, y la fructosa, grupo de cetona. ¿Ya? Vamos a continuar con los disacáridos. Los disacáridos pues tienen la combinación de 2 monosacáridos. Entonces aquí yo les puse unos ejemplos, sería la sacarosa, la lactosa, la maltosa. Para la lactosa sería entonces la unión de glucosa y galactosa. La sacarosa sería el resultado de la unión de glucosa y fructosa. Y la maltosa sería la unión entre glucosa y glucosa. ¿Ya? Características de los disacáridos, bueno, que son uniones de azúcares simples, y esta necesita que el cuerpo los convierta en monosacáridos antes de que puedan absorberse en el tracto alimentario. Aquí les puse pues en el ejemplo la sacarosa, y es el nombre científico del azúcar de mesa. Se produce habitualmente de la caña de azúcar, pero también a partir de la remolacha. Se halla en otros alimentos también, como las zanahorias y la piña. Y acá la otra que les puse fue la lactosa, que se encuentra en la leche humana, y la maltosa, que se encuentra en semillas germinadas. Vamos a continuar entonces con los polisacáridos. Dentro de los polisacáridos entonces tenemos el almidón, la celulosa, la quitina y el glucógeno. Ya los polisacáridos pues son cadenas largas de carbono. ¿Listo? Son más difíciles de asimilar. Se necesitan pues de enzimas que los puedan catalizar. Característica entonces de polisacáridos tenemos es que son químicamente más complejos, tienden a ser insolubles en el agua, y los seres humanos solo pueden utilizar algunos para producir energía. El almidón, por ejemplo, es una fuente de energía importante para los seres humanos. Se encuentra en los granos cereales, también en raíces comestibles como papa y yuca. Y este almidón pues se libera durante la cocción, cuando el calor rompe pues estos granos. Ustedes de pronto cuando lavan el arroz, este polvito blanco es lo que permite que el arroz crezca, ¿cierto? Entonces esas son cantidades grandes de almidón. Entre más usted lo lava, pues les está quitando este almidón, por eso es que crece más el arroz. ¿Listo? Bueno, eso por un lado. Vamos a continuar entonces con características como tal del almidón. Aquí les puse que son cadenas de glucosa unidas linealmente, almacenada en plantas, granos, semillas, tubérculos como papa, que les acabo de decir. Y este es el único que es soluble en agua. ¿Listo? Bueno, una característica importante del almidón es que es una de las formas más importantes de almacenamiento de los carbohidratos en las plantas, y pues digamos que hay 2 tipos. El que está ramificado se llama amilopectina, y el que no está ramificado se llama amilasa. ¿Listo? Que son cadenas, digamos, de almidón. En algún momento los
escucharán. Dentro del glucógeno, que es otro tipo diferente al almidón, entonces serían cadenas de glucosa ramificadas almacenado como reserva en los animales y es muy soluble. ¿Listo? Características del glucógeno, entonces tenemos que se produce en el cuerpo humano y a veces se conoce como almidón animal. Se produce a partir de los monosacáridos, resultante es de la digestión del almidón alimentario. Importante aquí, digamos, tener en cuenta de que cualquiera de los carbohidratos digeribles se consume cuando se consumen por encima de las necesidades corporales, empiezan a almacenarse en forma de grasa. Entonces, digamos que por eso es que en algún momento cuando ustedes van al gimnasio les dicen que todos los azúcares finalmente se convierten en grasas y es porque se empiezan a acumular si las consumen en mayor proporción. Entonces, así como tiene sus ventajas, digamos, consumirlo tiene sus desventajas. Por otro lado tenemos entonces la quitina. La quitina son cadenas también de glucosa que forman el exoesqueleto de los artrópodos. Es un polímero natural. También hace parte, pues digamos que de procesos como curar las heridas, espesantes, estabilizador en alimentos. También es utilizado pues en algún momento para fabricar medicamentos. Y pues aquí yo les puse una fotico y esta pues sería como el proceso de formación del exoesqueleto de los artrópodos. ¿Listo? Por último les puse la celulosa. La celulosa es una de las más importantes porque se escucha mucho en el medio. La celulosa en ocasiones se denominan carbohidratos no disponibles debido a que los humanos no los pueden digerir. ¿Listo? La celulosa es un polímero vegetal y está dentro de principales componentes de las paredes celulares y son sustancias fibrosas. Entonces yo sé que ustedes en algún momento han escuchado que hay que consumir mucha fibra. Bueno, ¿qué pasa con esta fibra? La fibra no se digiere. Entonces al no digerirse, ella pasa por el tracto digestivo de largo y pues esto ayuda a que la digestión sea más rápida. Entonces una de las ventajas es que como las personas las consumen en mayor proporción, por ejemplo la gente que está haciendo dieta recurre a consumir mucha fibra. ¿Por qué? Porque esto genera que las personas sientan llenura. ¿Listo? Entonces pues una ventaja de estas pues son las dietas y no se digiere, ella digamos pasa de largo. Ya para las conclusiones tendríamos entonces, una de las conclusiones es que de lo que dijimos es que el azúcar más simple pues son los monosacáridos, que la mayoría de estos azúcares se pueden encontrar en frutas, verduras, leche, que uno de los más sanos sería la fructosa, ¿sí? Que es el que podemos conseguir en las frutas, que el almidón es un carbohidrato complejo. Es importante que ustedes sepan la diferencia entre azúcares simples y complejos, y es porque los carbohidratos complejos pues digamos van a estar en el cuerpo, digamos la energía disponible va a estar por más tiempo en el cuerpo. ¿Sí? Diferente a los azúcares simples, cuando usted se come una chocolatina eso le genera energía de una, pero digamos que se agota a sí mismo. Las personas, por ejemplo, hipoglicémicas no pueden digerir, no pueden asimilar los azúcares simples porque les da mareo de una. Entonces les recomiendan a esas personas consumir azúcares complejos y en porciones de, digamos, pequeñas, pero durante todo el día. Es importante que ustedes sepan que también como hay carbohidratos buenos, también hay carbohidratos malos, sobre todo esos azúcares que son refinados, como el jarabe, por ejemplo, esos jarabes que utilizan para ponerle a los pancakes, eso no es bueno. Los beneficios están entonces para protección de enfermedades, pérdida de peso, como les dije ahorita, de la fibra, que son buena fuente de nutrientes, sirven para la salud del corazón, y tener en cuenta que la deficiencia de estos pues puede generar
problemas en los músculos, por ejemplo, porque muchos de ellos se